Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos y recordarles que aquí estaremos platicando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. Y en esta ocasión platicaremos sobre historias que nos hicieron llegar nuestros queridos incógnitos. Pero antes de comenzar, queremos agradecer la confianza de todos aquellos que mandan sus historias. Sabemos que en ocasiones es difícil contar este tipo de relatos por los tabús y posibles comentarios de la gente, pero saben que aquí tienen un lugar donde pueden compartir sus historias y tengan por seguro que jamás juzgaremos ninguna de ellas. Ahora sí, vamos con los relatos. El funeral del abuelo. Relato enviado por Yasmín Álvarez. Mi familia reside en un pueblo muy cercano a Toluca, en el Estado de México. Desde hace varias generaciones, los Álvarez viven en ese pueblo, aunque algunos nos hemos esparcido por varios estados de la República. Yo, por ejemplo, vivo en la Ciudad de México desde que mis padres se mudaron a la capital en los años 90. Hoy tengo 41 años y la historia que les vengo a relatar sucedió cuando yo tenía 12 años. Mi abuelo murió en 1993, justo el año en que mis padres se mudaron a la ciudad, por lo cual tuvimos que ir al pueblo al funeral de mi abuelo. La noticia la recibió mi madre por la mañana y llegamos a casa de los abuelos como a las 7 de la noche. Recuerdo que todo fue muy triste y melancólico, ya que fue la primera muerte que presencié de un familiar cercano. A todos los niños nos mandaron a casa de una tía que vivía muy cerca, donde estuvimos toda la tarde jugando. Yo tenía muchas ganas de ver a mi abuelo y poderme despedir, así que por la noche nos llevaron nuevamente a la casa de la abuela, y ahí pude ver a mi abuelito acostado en su féretro. Su rostro reflejaba tranquilidad, y eso me hizo sentir muy bonito, ya que seguramente él no había sufrido. Pasamos la noche velando el cuerpo del abuelo y durante la madrugada llegaron muchas personas del pueblo, pues el abuelo era muy querido por todos sus vecinos. Yo no conozco todas las costumbres de un funeral, pero la tradición en mi pueblo era llevar todo lo que se necesitaba a un funeral, desde flores hasta el pan dulce para repartir, y quienes recibían todas las cosas y debían hacerse cargo de todo eso eran los hombres, ya fueran hijos, sobrinos, yernos, nietos, etc. Pero una de las costumbres más arraigadas de este lugar era que si el difunto tenía uno o varios ahijados, este o estos llevaban una manta blanca que se le colocaba al cuerpo antes de enterrarlo. Todos sabíamos que mi abuelo solo tenía un ahijado, quien fue uno de los primeros que llegó a la casa. El hombre llevaba una manta blanca que le entregó a mi tío, se sentó en la sala y estuvo toda la noche junto al abuelo. Yo me dormí unas cuantas horas y desperté como a eso de las 7 de la mañana. La mayoría de mi familia estaba descansando u ocupada haciendo algo referente al entierro que se llevaría a cabo unas horas después. Mi tío Juan estaba en la puerta recibiendo a todas las personas que llegaban aún y recibiendo todo lo que le llevaban, pero de pronto una de mis primas comenzó a sentirse mal, por lo cual mi tío Juan se quitó de la puerta y fue a auxiliar a mi prima. Yo me quedé en la entrada y junto con otra prima vimos llegar a un muchacho de unos 20 años aproximadamente. Él estaba vestido con una camisa blanca y un pantalón negro. Llevaba en sus brazos un montón de rosas rojas y en una de sus manos tenía una bolsa negra con una manta blanca adentro. El muchacho se acercó a nosotras y nos dijo que le había traído unas cosas a su padrino. Yo la verdad desconocía cuántos ahijados tenía el abuelo, y le dije que nos esperara y que le hablaríamos a mi papá para que pudiera recibir las cosas, pero el muchacho nos dijo: «No, mejor les dejo la bolsa y las flores las dejo por acá». El muchacho nos dio la bolsa negra y dejó las flores en el piso. Nos volteó a ver, sonrió y nos dio las gracias mientras salía de la casa. Nosotras, siendo niñas, no tomamos mayor importancia del evento, es más, ni siquiera le preguntamos su nombre, y dejamos la bolsa en un mueble adentro de la casa. El entierro sucedió y unos días más tarde, mientras estaba la familia platicando sobre lo sucedido en el funeral, mi prima y yo les platicamos que por la mañana había llegado un ahijado del abuelo
y que había dejado una manta pero que se nos había olvidado decirles. Todos se quedaron extrañados, pues su único ahijado había estado con el abuelo toda la noche. Todos nos tiraron de a locas, es más, nos dijeron que seguro lo habíamos soñado, pero mi abuela comenzó a preguntarnos sobre este muchacho. Le dijimos que no sabíamos cómo se llamaba, pero que nos había dejado una bolsa y rosas rojas en la entrada de la casa. Lo extraño es que nadie vio la bolsa en la casa, y mucho menos las rosas que el muchacho había dejado allí. La abuela nos pidió describir al joven, y dimos las señas que recordábamos de él. La abuela nos dijo, es que el único muchacho que se parece a lo que me describen es un vecino de nosotros, quien era muy amigo de su abuelo. Se llamaba Humberto, pero el joven murió hace muchísimos años. La abuela nos platicó sobre este joven, quien era un muchacho que vivía en la misma calle que ellos y que tenía unos 20 años cuando murió. El joven fue uno de los mejores amigos de mi abuelo, pero resulta que este muchacho murió en 1960, antes de que mi madre naciera. El único que había nacido en ese momento era mi tío Juan, pero tenía 3 años en ese momento. El muchacho desapareció de pronto del pueblo, y unos meses después se supo que había muerto en un pueblo cercano a causa de una pelea, pero mi abuelo nunca lo pudo ver, ni mucho menos despedirse. Así que realmente no sé si fue Humberto quien llegó a despedirse de mi abuelo, pero jamás se me olvidará esta experiencia, pues estoy segura de que un hombre llegó al funeral del abuelo y solo nosotras dos pudimos verlo. El espíritu de la difunta. Relato anónimo. Lo que estoy a punto de contarles lo he platicado muy pocas veces en mi vida, ya que cuando esto sucedió, mi familia y mis amigos me tacharon de loco. Es más, seguramente algunos de los que escuchen este relato pensarán lo mismo, pero les puedo jurar por mi vida que todo lo que les cuento fue absolutamente real. Yo vivo en Durango y trabajo como embalsamador desde hace unos 8 años en una funeraria que pertenece al papá de mi mejor amigo. Yo entré a trabajar en el mes de noviembre y debo decir que ese mes y el mes de diciembre fueron relativamente bajos en la chamba, pero extrañamente en enero comenzamos a tener muchísimo trabajo. Recuerdo muy bien que el 14 de enero estuve fuera de la funeraria haciendo varios trabajos que me habían encargado y al volver el dueño me dijo que tenía otro trabajo para mí. Yo le dije que no tenía ningún problema y me explicó que tenía que llevar un cuerpo a un rancho que se encontraba a unas 2 horas de ahí. Eran las 10 de la noche, pero pues chamba es chamba y yo les dije que sí. Me dio una hoja con la dirección a donde se tenía que entregar el cuerpo y también me explicó que el féretro y el difunto ya estaban listos en un carro. Me dijo que Julián me acompañaría para no ir solo, pues es algo peligroso andar en carretera por las noches. Me dijo que él mismo iba a entregar el cuerpo, pero que le había llegado otro trabajo que no podía esperar, pues era un favor personal. Debo decirles que en ningún momento ni Julián ni yo abrimos el féretro para ver el cuerpo, pues el dueño nos había dicho que todo estaba listo. Lo único que sabíamos era la dirección y el nombre del cuerpo. El nombre era Patricia. Nos subimos al automóvil y tomamos camino. Íbamos por la carretera, todo estaba completamente oscuro y como a mitad del camino comenzó a lloviznar. Íbamos platicando y a unos metros adelante vimos a una mujer como de unos 20 años que iba caminando a un lado de la carretera. La verdad, era muy extraño que alguien anduviera tan tarde por esos rumbos. Así que yo bajé la velocidad y Julián bajó su cristal para preguntarle a la chica si necesitaba ayuda. Ella volteó a vernos y nos dijo que no, que ella estaba bien, que iba a un rancho más adelante. La mujer efectivamente era muy joven y estaba vestida con unos jeans y una sudadera de color rojo. Julián le dijo que se subiera y que nosotros la llevaríamos hasta su destino, pero ella negó con la cabeza. Julián insistió, ya que pensamos que no quería subirse por miedo, pero era más peligroso seguir a solas en la carretera. Unos metros más adelante la chica aceptó que la lleváramos y se subió al automóvil. Nosotros intentamos hacerle la plática, pero ella simplemente no contestaba ninguna de nuestras preguntas. Como 10 minutos después, nos dijo que la dejáramos en ese lugar.
Yo le dije que nos dijera exactamente a dónde iba y que la llevábamos hasta la puerta de su casa, para que ella no anduviera solas, pero ella volteó a verme y me respondió enérgica: «Te dije que aquí». Yo sinceramente me enojé un poco, pues yo solo quería ayudarla, y ella hasta grosera me había respondido, así que detuve el auto y dejé que se bajara. La mujer comenzó a andar y nosotros seguimos nuestro camino. Julián y yo íbamos platicando sobre esta mujer, pues de cierta manera nos preocupaba y pensábamos que si algo le pasaba, de cierta forma también sería nuestra culpa. Cuando llegamos a la dirección, tocamos en la casa y los padres de Patricia ya nos esperaban. Bajamos el féretro y lo colocamos en lo que parecía ser la sala de la casa. Mi jefe me había encargado en cobrarles un dinero que había quedado pendiente del servicio, así que mientras nos pagaban, nos dejaron esperando en un pasillo que daba hacia la puerta de entrada, y en las paredes habían muchas fotografías familiares, y pues nosotros de curiosos comenzamos a ver todas estas fotos. De pronto Julián me dijo: «Ven, güey, ven a ver esta foto». En la foto estaba una quinceañera con su vestido, pero la chica de la foto era la misma mujer que habíamos subido al auto y que habíamos dejado en el camino. Lo primero que pensé fue: qué casualidad que nos topáramos con alguien de la familia del difunto. Pero cuando el señor de la casa llegó con el dinero, le dije: «Disculpe mi atrevimiento, señor, pero ¿quién es la chica de la foto?». Él me respondió que su hija, y noté que su gesto cambió, y ahora su expresión reflejaba enojo. Yo no entendía lo que pasaba y le dije: «Es que sabe, señor, la vimos a media carretera y la llevamos a un pueblo cerca de aquí». El hombre me dijo en voz alta: «¿Me estás jugando una broma? Porque no es nada divertido y mucho menos nada profesional». Yo estaba completamente confundido y le respondí: «Perdón, pero no pensé que le molestara, pero ya nos vamos». El hombre me tomó del hombro y me dijo: «¿No la reconoces? Es Patricia. Es el cuerpo que acaban de traer». En ese instante yo sentí un frío tremendo correr por toda mi espalda. Nosotros no habíamos visto el cuerpo y cuando el padre nos dijo que era la difunta, casi me desmayo, pues estábamos seguros de que esa mujer la habíamos subido al auto unos minutos antes. El hombre nos vio tan mal por la impresión que nos pasó unas sillas y nos regalaron un vaso con agua. Ya más tranquilos le platicamos lo que habíamos visto en la carretera. Y resulta que Patricia había muerto en un accidente de motocicleta y su cuerpo había quedado justo en la zona donde dejamos a la mujer en la carretera. La verdad, yo no podía manejar en ese momento, pues estaba muy nervioso, por lo cual le llamé a mi jefe y le expliqué lo que había pasado. Él, con su experiencia, nos creyó la historia y me dijo que tratara de tranquilizarme y que regresara cuando fuera conveniente, ya que era de madrugada y resultaba un tanto peligroso volver así. La familia de la difunta se sorprendió, pero nos trataron muy bien, y como a eso de las 6 de la mañana, yo ya estaba más tranquilo, así que Julián y yo regresamos a la funeraria. Un tío de la familia nos acompañó desde su carro por la carretera, y al pasar por el lugar donde dejamos a la muchacha, el tío se dio la vuelta y regresó, y nosotros pues seguimos nuestro camino. Cuando llegamos a la funeraria le platicamos todo a nuestros compañeros, y la verdad, todos nos creyeron. Es más, mi jefe nos vio tan mal que nos dio el día libre a Julián y a mí. Yo volví a mi casa como a las 10 de la mañana y le platiqué todo a mi esposa, pero ella simplemente no me creyó. Me dijo que todas esas cosas eran una tontería y que no existía nada de eso. Mi demás familia y amigos tampoco me creyeron, e incluso llegué a dudar sobre la veracidad de la historia, pero Julián lo había vivido conmigo y él me lo confirma cada que lo platicamos. Después dejé de contar esta historia, pues todos creían que yo estaba loco, pero me atrevo a escribir este relato, pues nadie cree en estas cosas paranormales hasta que lo vive, y yo creo que esa noche y en esa carretera me topé con el espíritu de la difunta que llevaba en el auto. El anciano del metro. Relato enviado por Gaby Mendoza. Soy del estado de Colima y he visitado la Ciudad de México un par de veces. La primera ocasión fue hace unos 15 años cuando vine a un concierto al Foro Sol. Yo tenía 21 años y estaba súper emocionada porque vería a mi banda favorita por primera vez, pero mis padres estaban muy preocupados de que viniera sola, ya que se hablaban cosas horrendas del Distrito Federal, por lo cual mis padres no querían darme permiso. Después de un tiempo de estarles rogando casi a diario, accedieron con la condición de que me acompañara mi prima, que era mayor que yo.
Yo obviamente acepté y en la fecha indicada viajamos a la Ciudad de México. Recuerdo que el concierto fue un miércoles 31 de octubre, por lo cual llegamos el martes por la mañana. Nos instalamos en un hotel cercano del centro de la Ciudad de México y después de comer dimos un tour para conocer la ciudad. El concierto fue épico y jamás lo voy a olvidar. Nosotras teníamos programado nuestro regreso el día viernes, así que el jueves lo íbamos a usar para recorrer más lugares de la ciudad, pero mi prima amaneció muy enferma del estómago. Visitamos un doctor cercano y le mandó antibióticos para que mejorara, pero aún así mi prima no tenía ganas ni mucho menos fuerza para salir del hotel. Entonces mi prima me dijo: si quieres, tú ve a dar una vuelta, no te detengas por mí. Yo honestamente no quería dejar sola a mi prima, aparte de que sentía un poco de miedo de andar a solas en la ciudad, pero ¿cuándo volvería a la capital para conocerla? Así que tomé valor y salí a caminar. Eran como las 4 de la tarde y preguntando, llegué hasta el Ángel de la Independencia. Curiosamente era 1 de noviembre y por todos lados yo veía personas con disfraces. La verdad la experiencia fue muy buena y no padecí ninguna de las inclemencias de las que se hablaban que sucedían en el Distrito Federal. Me detuve a cenar en un lugar de hamburguesas y ya eran pasadas de las 7 de la noche. Después de cenar, seguí mi camino y no sé cuánto caminé, pero llegué hasta el Auditorio Nacional. Para este momento ya eran casi las 11 de la noche. Obviamente, era momento de volver al hotel. Entonces comencé a preguntar a toda la gente que pasaba por ese lugar cómo podía volver al centro de la ciudad. Todos obviamente me dijeron que la mejor forma era tomar un taxi, pero yo ya no tenía tanto dinero como para gastarlo en un taxi. Así que me sugirieron tomar el metro y me explicaron cómo llegar hasta Pino Suárez, que era la estación más cercana a mi hotel. Yo entré al metro, compré mi boleto y el policía del lugar me explicó hacia dónde tenía que ir para tomar el tren. Recuerdo que recorrí varias escaleras eléctricas y por un momento pensé que me había equivocado, pues era demasiado profundo, hasta que llegué a donde pasaba el tren y nuevamente le pregunté a la gente cómo podía llegar a Pino Suárez. Amablemente todos me ayudaron y me explicaron. Cuando subí al tren iba casi vacío, algo que me resultó muy extraño, pues en la calle había muchísima gente. Según yo iba muy atenta y sabía dónde bajarme exactamente. Incluso hoy no olvido el nombre de la estación. Yo tenía que bajarme en la estación de Tacubaya. Pero no sé por qué, me pasé y me bajé en la siguiente estación. De este tren bajaron otras 3 personas a lo mucho, quienes caminaron muy rápido y subieron por unas escaleras. Yo tenía muchas dudas, pues no sabía si tenía que salir y pagar otro boleto o qué era lo que tenía que hacer para llegar a Tacubaya. Caminé hacia las escaleras por donde se subió la gente y estaba indecisa de si subir o no o buscar otra alternativa. Pero mientras estaba pensando, vi que un señor como de unos 60 años iba bajando por las escaleras. Extrañamente, el señor iba bajando por las escaleras normales y no las eléctricas. El señor iba vestido muy humilde y su andar era muy lento. Incluso pensé, pobre señor, ya no puede ni caminar y anda a solas. Yo iba a preguntarle cómo podía regresar a mi estación, pero antes de hablar el señor me dijo: hija, ¿por qué andas tan solita? ¿Necesitas algo? Yo le respondí que sí, que necesitaba llegar a Tacubaya, y él me explicó que solo tenía que cruzar hacia el otro lado y tomar el tren hacia la otra dirección. Yo le agradecí y él me dijo: si quieres sígueme, yo también voy en esa dirección. Primero pensé que era peligroso, pero ¿qué me podía hacer un anciano que ni siquiera podía caminar? Así que caminé a su lado y cruzamos hacia el otro lado del metro. La verdad, el señor era demasiado lento, pero por educación no lo dejé atrás. Lo extraño de este relato es que no había nadie más en este lugar, solo él y yo. Es más, ningún tren pasó por esos momentos. Cuando bajamos de las escaleras que cruzan la estación, fuimos hacia el andén y el señor me dijo: yo me quedo aquí, ya no puedo caminar más. Yo le agradecí y caminé un poco más hacia atrás del andén y unos metros adelante. Volteé a ver al señor y para mi sorpresa, ya no había nadie. Yo me quedé helada y me dio muchísimo miedo, pues ¿cómo era posible que un señor que no podía ni caminar desapareciera así porque sí? Lo peor es que el tren no llegaba, tardó más de 10 minutos en llegar, y mientras tanto, mi cabeza se hacía 1000 historias sobre el señor que había visto antes. Honestamente pensé en salir del metro,
pero tenía que pasar justo por donde había desaparecido este hombre, así que mejor desistí. Cuando llegó el tren, me subí y afortunadamente iban varias personas y me sentí mucho más tranquila. Transbordé correctamente, llegué a mi destino y cuando llegué al hotel le platiqué todo a mi prima. Ella me dijo que qué afortunado que ella no había estado conmigo en ese momento. Nunca en mi vida he vuelto a tomar el metro en esas estaciones, pero nunca voy a olvidar al anciano que vi en el metro, el cual desapareció después de ayudarme. Muchas veces pensé que había sido mi ángel de la guarda, pero pues quién sabe. Si alguien de los que escuchan estos relatos han vivido algo parecido a lo que yo viví, me gustaría que lo compartieran. Mi muñeca Rosy. Relato enviado por Aline Ugalde. La historia que les relato sucedió cuando yo tenía unos 7 años, y yo espero que no se decepcionen de esta historia, pues me parece que no es tan impactante como otras que he escuchado aquí, pero cuando yo era niña, esta historia me resultaba muy extraña e incluso me generó mucho miedo. Un día de Reyes, al amanecer, me acerqué a mi arbolito de Navidad y me encontré con una hermosa muñeca, justo como la que había pedido. La muñeca me llegaba casi a los hombros y sus facciones eran súper lindas y casi reales. Yo la verdad me enamoré de esta muñeca desde el primer instante y la nombré como Rosy. Yo le tenía mucho cariño y la tenía siempre a mi lado e incluso la sentaba en nuestra mesa para comer junto con nosotros. Después de unos meses, mi hermano, que solo es un año mayor que yo, comenzó a decir que la muñeca le generaba algo de miedo. Una noche, escuché un grito horrendo de mi hermano, y cuando fuimos a verlo, él aseguraba que la muñeca se había parado enfrente de él cuando él iba hacia el baño. Pero la muñeca no estaba ni cerca de donde mi hermano dijo haberla visto. La muñeca estaba en la sala de la casa. Así que mis padres lo tranquilizaron y no le tomaron mayor importancia. Después de este suceso, yo comencé a percatarme de cosas extrañas, como que mi muñeca aparecía en lugares donde yo puedo jurar que no la había dejado. Por ejemplo, una ocasión, yo recuerdo haber dejado a mi muñeca en el patio mientras yo iba al baño. En ese momento mi madre me dijo que me sentara a comer, así que dejé a la muñeca fuera y cuando la fui a buscar, ella ya no estaba. Le pregunté a mi madre que si la había movido, pero ella me aseguró que ni siquiera la había visto. Cuando llegué a mi habitación, la muñeca ya estaba allí. Pensé que mi hermano la había metido, aunque era muy complicado pues mi hermano ni siquiera la tocaba por el terror que le tenía. Una de las cosas más extrañas era que en la época de lluvias, los zapatitos de mi muñeca estaban sucios, como si ella hubiera caminado por el lodo. Poco a poco, esta muñeca comenzó a darme miedo, pues la tenía en la misma habitación en la que yo dormía y sentía que todo el tiempo me estaba observando. Después de unos meses, le dije a mis padres que regalaran a la muñeca, porque yo ya no la quería. Ellos insistieron que me la quedara, pero mi hermano y yo les suplicamos que regalaran esta muñeca, pues nos daba mucho miedo. Mi madre guardó la muñeca en una caja y nunca supe dónde terminó esta muñeca. Hace unos años, en una plática familiar, mi madre me confesó que también tuvo un encuentro muy fuerte con Gaby, pues cuando guardó la muñeca en la caja, un par de mañanas después la encontró afuera de ella, pero nadie estaba en la casa, solo ella, así que era imposible que alguien la hubiera sacado de la caja. Después de contarle a mi padre, decidieron llevarla a una iglesia. Me dijo que el sacerdote les había pedido llevarla en una sábana blanca y que la llevaran al recinto sagrado. La verdad yo no sé qué fue lo que pasó, pero quiero pensar que todo fue mi imaginación, y de no ser así, qué bueno que nada pasó a mayores. Y estas, queridos incógnitos, son las historias que traemos para ustedes en esta ocasión. Gracias por escucharnos y no olviden regalarnos un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Recuerda que si tienes una historia que quieras compartir con la comunidad, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o mandarnos un correo a la dirección que encontrarás en la descripción. Yo soy Ava, me despido por el momento, pero no sin antes recordarte que no olvides abrir tu mente y abrirte a las posibilidades.